precisos que créanme que les van a ser demasiado útil independientemente del curso en el que estén, independientemente de la especialidad a la que se dediquen. Ustedes van a tener pacientes con problemas respiratorios, por ejemplo, el cirujano se le infecta el paciente. En la paciente ginecobstétrica le puede dar tromboembolismo por el estado puro coagulante, en los que vayan a dedicarse a clínicas, ni qué decir las neumonías, ¿ok? Y en pediatría es demasiado frecuente. Entonces, ¿cuál es el fármaco? Doc, los antibióticos, doc, los antivirales, doc, los beta 2 agonistas, un montón de medicamentos, pero el más importante cuando alguien tiene un problema respiratorio es el oxígeno. Y eso lo vimos en COVID, ¿no? En COVID salieron cientos, tal vez más de 1000 medicamentos posibles, pero cuando la solución estaba en un fármaco que ya lo tenemos más de 200 años, porque el oxígeno, yo quiero que entre en su cabeza, es un fármaco, como cuando tú vas a dar diclofenaco, preguntas, es alérgico, tiene gastritis, tiene insuficiencia renal, porque tiene reacciones, tiene coagulopatía, porque tiene reacciones adversas. Igual cuando tú colocas oxígeno tienes que saber, como todo fármaco, la dosis, ¿no? Por ejemplo, el diclofenaco, ¿a qué dosis? En la ampolla 75 miligramos, por ejemplo, la vía, puedes darlo vía oral o endovenoso o intramuscular, ¿verdad? Tienes que saber en qué dispositivo lo vas a dar, la vía, la dosis. Tienes que saber las reacciones adversas del diclofenaco, igual del oxígeno, da atelectasia, da radicales libres, aumenta mortalidad en cierto grupo de pacientes. En los niños puede dar displasia broncopulmonar, ¿ya? Y tienes que saber las contraindicaciones. Por ejemplo, el diclofenaco no lo puede dar en el contraindicado si es alérgico a los AINES, ¿no? Y hay que ver eso. Entonces, justamente es un tema que es abandonado a veces en las universidades y lo traemos porque créanme que le va a salvar muchas vidas el oxígeno, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como ya me habían presentado, soy el doctor Alexis Vallejos. Pueden seguirme en redes acá en @doctor.alexisvallejo, donde van a encontrar todos los cursos que tenemos en la academia. Y agradezco mucho a Socien UCB por toda la iniciativa, el apoyo y la disposición de la mejora académica continua de sus estudiantes y seguidores, ¿ok? Listo, doctores, vamos a iniciar. No sin antes, pues, dejar este mensaje que lo había enviado en los grupos que tenemos en la academia, ¿no? En la academia tenemos grupos gratuitos y también tenemos grupos de quienes están llevando ciclo con nosotros. Y pues hacer extensivo el saludo a todas las doctoras que estén escuchando. 8 de marzo se celebra en el Perú, porque también hay gente, estudiantes de otros países, pero en el Perú se celebra el Día de la Mujer. Y en nuestro país el 41% de médicos son mujeres, o sea, médicas, que está bien dicho por si acaso. ¿Ok? Y bueno, haciendo también extensivo el saludo a sus familiares, eh, que sean mujeres. Y no olviden que seguir luchando para conseguir su objetivo de formar parte de esta estadística. ¿Listo, doctoras? Bueno, vamos a iniciar entonces la charla de hoy. También para mis alumnos de la academia y todo el que nos está escuchando, queríamos hacerles recordar, esto está en su tutoría de la academia, pero quería hacerles recordar el cono de aprendizaje. Porque muchos de ustedes van a decir, no, yo nomás leo, doc, yo nomás leo y listo, con eso, más vale leer. Pero yo quiero que tú sepas que esto es un artículo. Nosotros investigamos bastante esto para poder dar enseñanza en la academia y dice que a las 2 semanas lo que tú recuerdas de la lectura es el 10%. O sea que el que vive pensando como en la antigüedad, que solo hay que leer y con eso nos formamos, está muy mal. Doc, yo solo escucho clases, palabras oídas. 20% a las 2 semanas. Eso es fisiológico, a tu mente lo olvida, es fisiológico. ¿Ok? Si lo ves con imágenes, 30%. Mira, ver una exhibición, ver una demostración, o sea, una clase con imágenes, cómo se hace en la vida real, caso clínico, 50%. Participar en un debate, por eso yo siempre les digo, en las clases ustedes tienen que participar, responder las preguntas, equivocarse, acertar, porque eso hace que lo recuerden un 70% y debatir el tema, ¿no? Y mira, realizar una representación teatral, o sea, tú hacerlo, tú resolver un caso, tú hacer tu esquema, tú debatir, tú dictar una clase, tú aplicarlo en tu paciente, simular experiencias reales o aplicarlo en tu paciente 90%. Ya, aquí está enseñar, aquí está aplicar en su paciente. Por eso yo les digo, todo paciente, caso clínico que ustedes tengan, traten de resolverlo ustedes. Si ya no pueden, pueden consultarme. Ya saben, mi Instagram es @doctor.alexisvallejos. Pero al tratar de hacerlo así se equivoquen, créanme que es importante. Ustedes al debatir en plena clase, participar, también están a un 70%, que solo oír 20%. ¿Ya? Y todo paciente que ustedes tengan, estudien ese paciente.
Lo que tenga, no importa en el curso que ustedes estén, lo que tiene ese paciente, eso me estudian, porque eso van a recordar 90%. Se van a perder la oportunidad de recordarlo para toda la vida. Siempre el aprendizaje activo es el más importante. Todo eso quería dejarles y listo, vamos con el tema. ¿Ok? Bueno, ¿a quién le voy a aplicar oxígeno? Miren, los pacientes, cuando yo les voy a aplicar oxígeno, ustedes tienen que saber que un paciente, para que requiera oxígeno, en primer lugar, puede estar de una forma leve. Y si tú no tratas al paciente, no le das oxígeno, no le das antibiótico, no le das otro soporte, como en COVID se da la pronación vigil, o la enfermedad es muy severa, puede llegar a un cuadro aparatoso que se llama la insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria es en lo que terminan todos los cuadros en neumología. O sea, cuando tú estudias neumo, tienes que estudiar insuficiencia respiratoria, porque toda enfermedad que avanza le va a generar insuficiencia respiratoria al paciente. Y esto termina en paro respiratorio. Y si el paciente hace paro respiratorio, nosotros tenemos que, el paciente puede morir en paro respiratorio. Entonces nosotros, nuestra intervención tiene que ser tratar de evitar que progrese a insuficiencia respiratoria, pero hay cuadros muy severos que progresan o a veces no hay un buen tratamiento. Ya está en insuficiencia respiratoria, tenemos que dar oxígeno y soporte para evitar que no me haga paro. Y si ya está por ciertos valores haciéndome paro, tengo que UCI e intubación orotraqueal. Porque cuando ya me hace paro, solo por la máquina lo va a salvar. ¿Listo? Pero cuando ustedes vean en la vida real, las camas UCI hay muy poquísimas. La gente se pelea por una cama UCI. Todos piden favores. Y si tú dices, no, yo en una cama UCI en una clínica cuesta en soles, de 5.000 a 10.000 soles por día. Imagina, y un paciente en UCI no está un día, estará mínimo 2 semanas. Imagínate, más de 100.000 soles, que sería en dólares, más de 30, 50.000 dólares para mantener a un paciente. Entonces hay que aprender a nosotros a tratar de evitar que el paciente llegue a paro. ¿Ya, doctores? Entonces, lo primero que quiero comentarles, esta revista es muy buena de insuficiencia respiratoria, es que la insuficiencia respiratoria nosotros lo vamos a dividir en si es aguda, crónica o crónica reagudizada, que diría que es lo que yo más he visto, son crónicos reagudizados. Por ejemplo, un EPOC que se infecta, una fibrosis pulmonar que se infecta, ese es crónico reagudizado, pero agudo y crónico es lo más importante, ¿ya? Generalmente los crónicos ya se acostumbraron a una hipoxia relativa. Ellos ya viven con una hipoxia relativa, así que cuidado con los crónicos. ¿Listo? Cuando tú tienes una insuficiencia respiratoria, este cuadro es importante. Puede ser tipo 1 o tipo 2. Ya que es tipo 1, que el oxígeno, solo el oxígeno está bajando, pero no el CO2. Acá es que la presión arterial de oxígeno es menos de 60, pero el CO2 no ha subido. En cambio, en el tipo 2 es que la presión de CO2 es mayor a 45. ¿Ya, doctores? Es mayor a 45. Y el PaO2 es menor a 80, porque tú sabes que el oxígeno es de 80 a 100, es menor a 80, pero no menor a 60. Y si yo tengo, y la clase pasada les comenté, si yo tengo este caso, un PaO2 de 55 y un PCO2 de 52, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria será? Si la tipo 1 es cuando el PaO2 baja menos de 60 y la tipo 2 es cuando el CO2 sube más de 45. O sea, este es puro problema oxígeno, el tipo 1. Y el tipo 2 es que está que retiene CO2 el paciente, ¿no? Entonces, si yo tengo este caso, que el PaO2 es menos de 60 y el CO2 es más de 45, ¿qué tipo será? Claro, muy bien, Evelyn. No es tipo 3, ¿ah? Es tipo mixta o tipo 1 más 2. ¿Listo? Entonces, esto tiene que entenderse de forma rápida. Miren, chicos. Si el paciente tiene un problema en la bomba, ¿qué es la bomba? Es lo que hace que tú elimines el aire e inspires, ¿no? Inspires, expires. Entonces, y pregunta de examen, acuérdate, la inspiración es activa por el diafragma, ¿ya? El diafragma es inervado por el frénico de C2 a C4 raíces nerviosas, pregunta de examen. Y recuerda que la vía donde se regula la inspiración, ¿quién me dice? ¿En qué zona están las neuronas que generan inspiración? Ellas mandan que tu frénico mande la señal al diafragma para que se contraiga, baje y tú inspires. ¿En qué zona del sistema nervioso se comanda la inspiración?
¿En qué zona del sistema nervioso se comanda la inspiración? ¿Ya? ¿En qué parte del bulbo raquídeo? ¿Cómo se llama esa neurona? Pregunta examen. Es la zona del bulbo, la zona ventral, ¿ok? No, no es el acnéusico, es la zona medular o zona vulvar ventral, es la de la inspiración. ¿Y quién lo regula? O sea, esas zonas, las neuronas de la zona vulvar ventral, o sea, la parte anterior, mandan la señal que inspires. Ya inspiraste. ¿Y quién dice, ya no inspires tanto? El centro neumotáxico lo bloquea y ya no inspiras. Y por reflejo, o sea, solo por una cuestión de elasticidad, botas tu aire, ¿no? Y ahí está. Entonces, esos son los dos más importantes. El acnéusico, no se sabe bien su función, pero podría generar, sí genera apneas cuando se lesiona, pero no sabe su función. Y en la zona dorsal tiene neuronas inspiratorias y expiratorias, pero es inactivo generalmente, excepto cuando hay un problema de insuficiencia respiratoria, ¿ya? El principal músculo expiratorio, no te olvides, es la prensa abdominal, ¿ya? Pero la expiración es pasiva, a menos a que estés en insuficiencia, en taquipnea, donde la expiración se vuelve activa. Todas esas son preguntitas de examen, ¿ah? Entonces yo quiero que tú entiendas esto. Si el paciente falla el diafragma, falla la placa motora, falla el frénico, falla la zona ventral, ¿no? De la medular, la zona del bulbo ventral, el paciente no va a inspirar ni va a expirar. Entonces, ¿cómo detectamos que el paciente no está que mueve la caja torácica? Porque el CO2, recuerda que es 20 veces más difusible que el oxígeno. Otra pregunta de examen. Entonces, lo primero, cuando el paciente ya no empieza a mover su caja torácica, ¿qué es lo que pasa primero? ¿Retiene CO2 o disminuye el oxígeno? ¿Qué es lo que pasa primero? Y eso es una bonita pregunta. Por eso este tema es tan interesante porque hace que ustedes entiendan. Cuando el paciente empieza a fallar su mecánica, no estoy diciendo que tiene una neumonía, sino que ya no funciona la mecánica respiratoria. ¿A qué me refiero a mecánica respiratoria? Primero, el diafragma. Parálisis diafragmática, lesión diafragmática. Segundo, acá se libera acetilcolina, ¿no? Que hace que se mueva el diafragma. Falla la placa neural. Tercero, el nervio. Falla el frénico. Por ejemplo, un Guillain-Barré. Cuatro, ¿quién le daba? En el bulbo, la zona ventral del bulbo. Falla. Entonces, empieza a fallar la mecánica o las costillas, ¿no? Las costillas se empiezan a dañar. O es muy obeso. Ya empieza a fallar la mecánica respiratoria. ¿Quién se altera primero o quién se altera más? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Quién se altera primero? ¿Y quién se altera de forma más significativa? ¿El oxígeno o el CO2? El CO2 se altera de forma más significativa que el oxígeno. ¿Por qué? Porque el CO2, acuérdate, es 20 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, el CO2 es lo primero, lo que más rápido pasa en el membrana alveolo capilar, en la hematosis, es el CO2. Por eso es lo que primero se altera, ¿ya? Es 20 veces más difusible. Entonces, cuando un paciente falla, esto se llama falla de la bomba. Todo lo que hace que se mueva, que ventile. ¿Qué es ventilar? Que entre y salga el aire. ¿Qué es lo que se va a alterar? El CO2. Y si yo no ventilo, el CO2 se acumula. ¿Por qué se acumula, Doc? Porque el CO2 se produce en tu cuerpo. Recuerda que cuando llega el oxígeno a todas tus células, hace ciclo de Krebs en tu mitocondria, ¿te acuerdas de esa parte de bioquímica, no? ¿Y qué elimina? CO2 más agua. 36 ATP más CO2 más agua. Entonces el CO2 sale de tu cuerpo. Yo no estoy ventilando, se acumula CO2. Y cuando ocurre todo esto, una falla en todo esto, se acumula el CO2 más de 45, algunos autores dicen más de 50, y se llama una insuficiencia respiratoria tipo 2. Tipo 2, ¿ya? Entonces yo creo que ese concepto está perfectamente entendido. Entonces justamente eso es lo que yo les decía, ¿no? Falla la bomba, tipo 2. Pero si es un problema pulmonar, no hay hematosis, no hay intercambio gaseoso, una neumonía, un asma, una telectasia, una fibrosis pulmonar, ese es tipo 1, ¿ya? Entonces, tipo 1, vamos por acá abajo, hipoxémica. Tipo 2, hipercárbica o hipercápnica. También hipercápnica se le llama. Tipo 3 es en sala de operaciones. Recuerda que los pacientes hacen atelectasias, por tanto, estar echados, es tipo 3. Y cuando un paciente se choca,
Y por hipoperfusión pulmonar, así insuficiencia respiratoria, se llama tipo 4. ¿Ya? Entonces es importante reconocer la insuficiencia respiratoria severa. Cuando yo hablo que la insuficiencia respiratoria hipoxémica es severa, cuando está fallando la oxigenoterapia. ¿Ya? Entonces, si el paciente no responde al oxígeno, ya se llama severa. Pero si tú usas tu PAFI o índice de Kirby, acuérdate, ¿no? Que era el PO2 sobre el FiO2. Ya le hemos explicado la charla pasada, ¿no? De 300 a 200 es leve, de 200 a 100 es moderada y severa menos de 100. Esto es en contexto de un ARS, un síndrome de histeria respiratorio del adulto, con un PIC más de 5 y leve, moderado, severo. ¿Ya? Acuérdate que también habíamos hablado del SAFI, ¿verdad? Ya le hemos hablado del SAFI, ¿no? Y menos de 315 sugiere ARS. ¿Listo, doctores? Vamos a continuar un poquito. Entonces, tú sabes claramente que para un adulto es fácil reconocer una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque hay signos clásicos de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Desde la nariz hacia abajo, en primer lugar. Todo paciente con confusión descarta hipoxemia. Acuérdate, o hipercapnia. La hipercapnia da más cefalea. ¿Qué más te da signo de insuficiencia respiratoria? Cianosis. Cuando hay cianosis, la hemoglobina en sangre es mayor a, hemoglobina desoxigenada en sangre es mayor a 3 gramos por decilitro, pregunta examen. Cuando hay cianosis, la hemoglobina desoxigenada es más de 3 gramos por decilitro. Y la saturación probablemente más de 85%. Para que tú digas que es por insuficiencia respiratoria, la cianosis tiene que ser central. ¿Cómo diferencia una cianosis central de una periférica? La central es cuando es un problema cardiopulmonar o de hemoglobina y la periférica es porque no le llega sangre a nuestros dedos. Hipoperfusión. Entonces, una central también hace azules las mucosas, como la lingual. Una periférica no te hace eso. Y una periférica, por ejemplo, el dedo, si tú lo calientas, haces vasodilatación, regresa el color. Una central no regresa el color, ¿ya? Cianosis. ¿Qué más? Niños aleteo nasal. Eso es de insuficiencia respiratoria. Quejido. Tiene que hacer mucha fuerza, ¿ya? Vamos bajando. Uso de musculatura accesoria. De abajo hacia arriba, ¿no? Paquetes musculares en el tercio inferior o tiraje tercio inferior, tercio medio, tercio superior y músculos, el esternocleido y los supraclaviculares. ¿Qué más me habla de insuficiencia respiratoria? Que el paciente pues me está haciendo signos de falla respiratoria. ¿Cuándo ya me está haciendo falla respiratoria? O sea que ya va, el diafragma se cansó y tienes que intubar. ¿Cómo sé que tengo que intubar? En lugar de hacer taquicardia por la falta de aire, hace bradicardia, intuba, lo va a hacer paro ahorita. En lugar de estar un poquito subida la presión, se hipotensa, intúbala. En lugar de hacer taquicnia, hace bradicnia, o sea, lento, intúbalo. Y si en el CO2 me empieza a acumular, y si en el AGA me empieza a acumular CO2, significa que ya está a punto de fallar el diafragma, intúbalo. O si me hace desbalance tóraco-abdominal o respiración paradójica. Cuando inspira, en lugar del abdomen protruir, se hunde. Es porque el diafragma está fallando, intuba. Ningún dispositivo de oxigenoterapia te va a ayudar cuando el paciente ya está para intubar. Si está para intubar, tienes que intubarlo. Así le pongas el oxígeno al 100%, si no se mueve el tórax, de nada sirve. ¿Ya? Y uno de los que más nos ayuda a nosotros es la frecuencia respiratoria. Entonces tú dices, doc, fácil. ¿Por qué? Frecuencia respiratoria, nosotros sabemos que en un adulto es de 12 a 20, ¿no? Pero generalmente los adultos no tienen 20, de 12 a 16 generalmente. ¿Ya? Menos de 12, como te digo, la bradicnia es lo peor, porque cuando está bradicnia puede terminar en apnea. Y si termina en apnea, va a ser paro. Entonces acá se intuba. Cuando está haciendo bradicnia es un signo ominoso muy malo. ¿Ya? Ahora, la gestante puede llegar hasta 20. Puede llegar hasta 20, pero no debe ser menos de 20. ¿Ya? Más de 20, perdón. Y lo otro son los niños, que depende la edad, pero nunca es más de 60, excepto los neonatos, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Nosotros en la sepsis nos ayuda, hay criterios, ¿no? Por ejemplo, para adultos, antes se decía que solo utilices Q-SOFA y si el Q-SOFA salía mayor o igual a 2, te ibas al SOFA. Y si el SOFA, que tiene 6 parámetros, que son bilirrubina, creatinina, Glasgow, la presión, la creatinina y las plaquetas, te daba mayor o igual a 2, ya estabas en sepsis, ¿no?
Pero ahora la última guía dice que el QSOFA solito no es tan importante y que tienes que usar más parámetros, incluido el CIRS, o de frente pases al SOFA, ¿no? Entonces, ¿qué me decía el QSOFA? También me habla de frecuencia respiratoria, por eso te lo menciono. Son tres. Frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, presión arterial sistólica menor o igual a 100 y el Glasgow menor, o confusión o Glasgow menor o igual a 13. Ya, entonces, ahí está la frecuencia respiratoria. Para un adulto, mira, ahí se sospecha. ¿Ya? El CIRS también son cuatro parámetros igual, mayor o igual a 2, hay que sospechar sepsis. ¿Ok? Y ahí me habla de una frecuencia respiratoria mayor a 20 o un CO2 menor a 32. ¿Por qué el CO2 menor a 32 está que respira tan rápido que el CO2 ha bajado? ¿Ya? ¿Qué más me dice? Una frecuencia cardíaca mayor a 90, una leucocitos mayor o igual a 12.000 o menor o igual a 4.000 o más de 10% de bastones. Y el otro punto que es la temperatura mayor a 38 o hipotermia menor a 36, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria es un dato importante que está en todos los scores y eso nos ayuda en adultos. En gestante más de 20 y en niños nunca debe ser más de 60. Pero yo te traigo unas tablas porque en niños es más complejo este cuadro. Mira, esto es de la norma técnica de neumonía. Mayor o igual a 60, menor a 2 meses, piensa en neumonía, o sea, y va a ser insuficiencia respiratoria. Hasta el año, mayor o igual a 50. Baja de 10 en 10. 2 meses, mayor a 60. Un año, mayor a 50. Hasta los 5 años, mayor a 40 es patológico. Y luego ya, a partir de los 5 años, es como el adulto. ¿Listo? Entonces, en niños, solo con taquimia hay que sospechar de neumonía. Mira, la hipoxemia, el esfuerzo respiratorio son los signos más específicos de neumonía. Ahora, algo que yo quiero que tú tengas en cuenta. Cuando un paciente, ojo aquí, cuando un paciente me baja la saturación, tiene que aumentarme la frecuencia cardíaca, pues. ¿Por qué, doc? Porque si está desaturando, su corazón tiene que bombear más para que pueda llegar a los órganos. Entonces, cuando alguien baja la saturación, tiene que subir la frecuencia cardíaca y eso me ayuda. Una vez yo les cuento, tuve un caso, ¿no? De una niña que me llamaban, que salía, que no sabían que estaba con fiebre, no estaba sin fiebre, perdón, que venía, pero ¿qué le daban? Decía, ¿no? Y ya yo la vi por teleconsulta, ¿no? Y le digo, toma los signos vitales, y la frecuencia cardíaca estaba en 130, y ya un adolescente, no tenía que ser así. Y yo le digo, estará con fiebre, porque la fiebre por cada grado te sube 10, y no subía, no estaba con fiebre, y la saturación estaba casi normal. Entonces, para que alguien te haga taquicardia, es porque ya está viendo algún grado de hipoxia. Me dije, esto debe ser neumonía. De la nada no sale esa taquicardia si no hay fiebre. Y efectivamente a la ocultación tenía neumonía. Ya, doctores, entonces, cuando alguien tiene hipoxemia, hace taquicardia. Porque también vas a encontrar, a ti te van a mandar, tú estás estudiando medicina, ¿no? Y tú eres doctor, ya, que no estaré con COVID, mira, me he puesto mi pulsoxímetro y saturo 85, COVID, me muero. Y tú le ves que la frecuencia está en 65, ¿no? Entonces, no. Probablemente su dedo está frío, el dispositivo está mal, tiene esmalte o lesiones, etcétera. Porque cuando desatura tiene que subir la frecuencia cardíaca generalmente, a menos a que tenga hipotiroidismo, esté tomando beta bloqueantes o tenga un bloqueo cardíaco, ahí no subiría, ¿no? Entonces acá está, por ejemplo, para que también sepas por qué. Cuando hablamos de taquicardia, si es un adulto, más de 100, aunque para el CIR más de 90, y si es una gestante, más de 90, ojo. Y en los niños va a depender otra vez. Ya hemos visto la frecuencia respiratoria, pero mira, en un recién nacido puede llegar hasta 180 generalmente, ¿no? Mira, en un neonato hasta 175, hasta 6 meses 165. Entonces, de acuerdo a la edad, tú vas a saber cuándo es taquicardia para sospechar. Y también la presión. Sistólica y diastólica, te dejo esta tabla para que lo pegues tú y siempre tengas con los niños los signos vitales como es. ¿Ya? La presión cómo sería porque es importante conocer. Un dato más. Yo hablo de hipotensión en pediatría cuando la presión sistólica es menor a 70 más la edad por 2. Por ejemplo, ¿cuándo sería hipotensión en alguien de 5 años? Si la presión sistólica es 70 más la edad por 2, 5 por 2, 10. Si la sistólica es menor a 80, es hipotensión en alguien de 5 años. Ya, esa es una perla.
¿Ok? Y acá están los CIRS, pero en pediatría, para que lo tengas. Listo, lo tengas porque es importante, mira. En recién nacido más de 50 ya cuenta para el CIRS, hasta el mes más de 40. En frecuencia cardíaca recién nacido más de 180, de un mes a un año igual más de 180, y hasta 5 años más de 140 y así. ¿Ok? Listo. Ahora, Doc, ya sospeché de mi insuficiencia respiratoria. Todo lo que me ha contado es para yo detectar la insuficiencia respiratoria y me ha dicho los tipos que hay y por qué cada tipo ocurre así. Pero en la vida real me llega un paciente que lo veo todo azul, ya sé que está en insuficiencia respiratoria, pero ¿cómo sé por qué es la causa? Ah, así es este algoritmo, ¿ya? Entonces está en hipoxemia, porque todo paciente va a estar con el PaO2 bajo o está bajando la saturación, ¿no? Entonces, todavía no sabes si el CO2. ¿Ya? Entonces, tú te vas a preguntar, ¿el CO2 está aumentando? El CO2 aumenta, tú tienes que sacar un AGA, ¿verdad? Y si es sí, entonces el paciente tiene una falla de la bomba, probablemente, ¿no? Por eso el CO2 está aumentando. ¿Ya? Y luego te vas a preguntar, el, el gradiente alveolo arterial, y eso lo conversamos también en la charla anterior, acuérdate de este término llamado gradiente alveolo arterial, ¿no? Que ya habíamos dicho que nunca, que lo máximo nunca debe pasar 25, ¿no? Y habíamos dicho que si el gradiente alveolar arterial, ¿qué era el gradiente alveolar arterial? Es la resistencia a la hematosis. Y debe ser siempre menor a 25. O sea, por ejemplo, acá en el alveolo. ¿Qué significa que el gradiente alveolar arterial está elevado? Que el oxígeno quiere entrar y no va a poder, hay mucha resistencia. ¿Por qué? Porque hay pus, neumonía, fibrosis. Ahí se eleva el gradiente alveolar arterial y ahí que me habla de una patología pulmonar. Pulmonar, no puede entrar, ¿ya? Sobre todo a nivel de alveolo. Y si el gradiente alveolar está normal, o sea, si el aire viniera, si va a pasar todo ok, me habla de que el pulmón no es el problema, sino es una patología extrapulmonar, ¿ya? Entonces, para eso me sirve el gradiente alveolar arterial, ¿ok? Entonces, justamente acá me dicen, ¿no? Gradiente alveolar arterial. Si está aumentado, hay dos mecanismos. Hay el mecanismo de hipoventilación, o sea, el problema tipo 2, falla de la bomba, no ventila, más algún mecanismo de tipo 1, ¿no? Que puede ser que... ¿Y cuáles son los mecanismos, no? Esto también es importantísimo, chicos. Miren, cuando el oxígeno va a ingresar, ¿no? Aquí está las tráqueas, la carina, los bronquios, ¿no? El pulmón, ¿listo? Y aquí el alveolo, los vasos. ¿Ok? ¿Cuáles son los mecanismos para que haya insuficiencia respiratoria? Rapidísimo. ¿Ok? Puede ser la hipoventilación. La hipoventilación es cuando falla la bomba. Si falla la bomba, o sea, la caja, los nervios, todo eso, o sea, tipo 2, ¿no? Ese mecanismo se llama hipoventilación. No ventila y retiene el CO2. ¿Ok? Pero hay más mecanismos. Puede ser que el paciente no puede llegar al aire por un problema bronquial, ¿no? Eso se llama un trastorno, un problema BQ de la ventilación o la perfusión, ¿no? Puede ser que el paciente está fibrosado acá, no va a difundir. Esa es una por fibrosis pulmonar, alteración de la difusión, ¿ya? BQ, alteración de la difusión. Puede ser que no hay oxígeno, por ejemplo, está en altura, y en altura hay bajo oxígeno. ¿Cómo se llama? Disminución de la presión atmosférica. Ya es el otro mecanismo. Aunque algunos le dicen disminución de la FiO2, pero está mal dicho, disminución de la presión homogénea. Y el otro mecanismo es que el problema es tan grave como una neumonía muy severa, ¿no? O se atelectasió, una atelectasia, tanto que la sangre en lugar de pasar por acá, como está todo cerrado, pasa por otros vasitos y hace unos puentes. No se oxigena la sangre, se llama mecanismo tipo Chan, es el otro mecanismo, ¿ya? Ponerlo con amarillo, tipo Chan o tipo cortocircuito. Entonces, alteración de la difusión, BQ, disminución de la presión atmosférica y el Chan. ¿Cómo lo diferencio? Acuérdate que el Chan no responde a oxígeno. El que no responde a oxigenoterapia es el Chan.
O si hagas lo que hagas, no responde oxigenoterapia, una neumonía severa, un edema web pulmón, un ARS, una gran atelectasia, etcétera, ¿ya? Entonces, esos son los mecanismos para que los comprendas. Vamos a continuar. ¿Listo, doctores? Cualquier duda la van comentando. Entonces, mira, si el CO2 está aumentado, entonces el problema es ventilación de la caja. Luego tú te vas a preguntar, ¿el gradiente alveolar arterial está aumentado? Porque si está aumentado, no es solo problema de la bomba, sino hay un problema pulmonar, por eso elevó también el gradiente. Entonces es un problema mixto, debe ser algo mixto. Pero si el gradiente alveolar arterial no está aumentado, solo sería hipoventilación y es un problema de la bomba, depresión respiratoria neuromuscular o hiperventilación alveolar central. ¿Listo? Ahora, Doc, ¿sabe que el CO2 está bien? ¿Ah? Ah, ya, está bien, listo, bien CO2. Pero el gradiente, luego tú te vas a preguntar igualito, ¿cómo está el gradiente alveolar arterial? Porque si está elevado es un problema del pulmón, si no es extrapulmonar. Y resulta que no está elevado, mira, no elevado. Entonces, no es un problema del pulmón. Debe ser que hay bajo presión atmosférica de oxígeno, estoy en altura. Ya, entonces tú te preguntas, ¿el CO2 no está aumentando? No, pero ni el PO2. O sea, el pulmón está bien y la bomba está bien. Si no es pulmón, si no es la bomba, debe ser que no hay aire. Y eso pasa en la altura. Disminución del PO2. Gran altitud. ¿Ya? Ahora, eso sería en la altura. Ahora dices, Doc, no, el PO2 sí está aumentado, o sea, si hay un problema pulmonar. Te preguntas, ¿se corrige cuando le doy oxígeno? No, es Chan. ¿Recuerdas que el cortocircuito no corregía porque la sangre no se oxigena, porque no es que está yendo por otro lado? ¿Por qué puede ser el Chan? Por atelectasia, por un edema agudo de pulmón, una neumonía severa, una malformación arteriovenosa. O sea, hay nuevos vasitos, que eso ocurre en la enfermedad de Rendu-Weber-Osler y también en un síndrome hepatopulmonar, en la cirrosis, Chans intracardíacos, ¿ya? Pero dicen, no, doc, sí ha mejorado, está más de 80 incluso. Puede ser alteración de la ventilación perfusión o versus también podría ser alteración de la difusión. Entonces, por ejemplo, vías aéreas, ¿quién sería? Ventilación, asma, EPOC. Vasculatura pulmonar, ¿quién sería? Perfusión. Pero esto de aquí, el EPIC sería una alteración de la difusión. ¿Cómo saco si es EPIC? Pido una placa, ¿no? La placa me ve fibrosis o la TAC es EPIC. O el examen que más temprano diagnostica EPIC de codifusión de CO2. ¿Ok, doctor? Entonces es el algoritmo. Tú lo dominas, cualquier paciente que te llegue vas a saber por qué está llegando. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, del Farreras igual. Si hay hipercapnia, o sea, CO2 elevado, te preguntas, ¿el pulmón está dañado? Entonces hay algo mixto, un EPOC, un asma grave, ¿no? Tiene las dos cosas. ¿Ya? Y si el pulmón está sano, entonces es un problema netamente de la caja muscular, como intoxicación neuromuscular, dromedalia obstructiva del sueño, etcétera, ¿no? Si no hay hipercapnia, o sea, el CO2 normal, te vas a, bueno, ya te he enseñado, ¿no? El algoritmo. Acá puede ser que, mira, dice, hay algunas crónicas como EPOC, MABQ, bronquiectasias, esta es difusión pulmonar localizada, neumonía, tromboembolia o difusa edema pulmonar o ARS, ¿no? Acuérdate esto. Tú el paciente puede no tener hipoxemia, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es saber si tiene hipoxia tisular. Eso lo explicamos la vez pasada, ¿verdad? O sea, no es tanto, no es solo ver si en sangre está el oxígeno, porque hay que ver si llegó a la célula. Lo que importa siempre es la célula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿quién podría no tener hipoxemia y sí hipoxia tisular? Alguien que tiene insuficiencia cardíaca, o los niños que nacen con problemas cardíacos congénitos. Doc, está con buen oxígeno, pero lo veo mal. ¿Por qué? Porque como el corazón no funciona, no manda el oxígeno. Es una hipoxia isquémica, hipoxia circulatoria. Entonces, mira, hipoxia tisular sin hipoxemia. ¿Qué significa? PaO2 es mayor a 60, pero deterioro del tisular. Es por bajo gasto cardíaco, por ejemplo, hipoxia circulatoria, insuficiencia cardíaca, shock, anémica, ¿no? Entonces, intoxicación por monóxido, ¿no? Los tipos de hipoxia que conversamos. Ya, en pacientes sin hipoxemia, pero con riesgo de hipoxia tisular, que tú dices no le llega oxígeno, ¿cuándo debe finalizar el tratamiento? Cuando el equilibrio ácido-base esté bien, o sea, no esté haciendo acidosis y el paciente había mejorado clínicamente.
Mira, en la pulsimetría, lo primero que tú tienes que saber acá es que es el quinto signo vital. Nos va a ayudar en dos cosas. Lo primero es para monitorizar mi objetivo de oxígeno. Por ejemplo, un paciente que es retenedor de CO2 crónico, o sea, todo el tiempo vive con un poquito bajo oxígeno y retiene CO2. ¿Cuánto es su saturación objetivo de él cuando le pongo oxígeno? 88-92%. Pero en el resto de pacientes generalmente de 94 a 98%, ¿no? Entonces me ayuda a ver eso. ¿Para qué más me sirve el pulsoxímetro? Me detecta la hipoxemia, ¿ya? Y lo otro, el famoso índice del SAFI, ¿no? Ya habíamos hecho esa tablita, acuérdate, ¿no? Habíamos dicho SAFI, saturación sobre el FiO2 sobre el PAFI, ¿no? Acá habíamos puesto nosotros los valores, ya que por ejemplo era que le restábamos 100 aproximadamente, pero más o menos 300, 200, 100, ¿no? Entonces, ¿alguien recuerda, chicos, cuánto de SAFI equivale a 300 de PAFI? Es más o menos 100 se le resta, ¿no? Pero ¿cuánto era? Porque eso tiene que tenerlo en la mente, esa equivalencia, SAFI y PAFI. Ya yo les dije más o menos, ¿no? Este 300 lo pasamos acá como 310, ¿ya? Ok, entonces ese 300 lo pasamos como 310 y acá ponemos 460 menos 310 y acá es 160. Entonces no es difícil, ¿ya? 460 le restas 300 da 160, solo que acá es 310. O sea, si tienes AFI menos de 460 es como tener menos de 300. Tiene menos de 310, menos de 200, menos de 160 es menos de 100. Acuérdate esos valores. 460, 160 es fácil, ¿ya? Entonces, ¿y para qué me sirve el SAFI? Así como el PAFI, para ver gravedad de paciente, de mi paciente. ¿Ok? Entonces, mira, en primer lugar, el PULSI, cuando tú lo vas a utilizar, algunos consejitos, ¿ya? No es útil cuando la saturación baja a menos de 80, ya no lo uses, no me ayuda, es muy inespecífico. Para que uses PULSI tiene que haber pulso, por lo tanto no sirve en RCP. Ya una vez llegó una paciente muerta y la interna le puso el PULSI y la señora está viva porque hay marca, pero no estaba viva. No hay pulso, sino que te marca falso positivo. No sirve si no hay pulso. Ahora el pulso tiene que ser bueno, por lo tanto alguien chocado con hipoperfusión periférica no me va a ayudar. Con Raynaud no me va a ayudar porque no hay buena perfusión en gasto cardíaco bajo, no ayuda. Ahora el paciente sus dedos tienen que estar calientes, tibios, buena circulación, siempre caliente los dedos. No debe tener nada en las uñas, esmalte, micosis, lesiones, deformidades, nada de eso. ¿Ya? Ok, entonces, mira, es un aspecto, saturación normal más de 95 y hasta 90 puedes aceptar, menos 90 ya esto equivale a un PaO2 de 60, es insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Nunca pongas oxígeno al 100% porque tú no, lo máximo que mide es 100%, capaz estás poniendo entre comillas a 120, 130, haciendo daño. Nunca pase al 100%, siempre nuestro objetivo es 94, 98%, ¿ya? Hay un error de más menos 2, requiere pulso y cuidado en la anemia, intoxicación por monóxido de carbón que puede salir alterado, ¿ya? Entonces, miren chicos, cuando tú vas a usar oxígeno, tú tienes que ver el contacto inicial, si está en insuficiencia respiratoria, tienes que dar, yo ya te había explicado, hay dispositivos de alto y bajo flujo. Los de alto flujo y bajo flujo, ¿en qué se diferencia? Que los de bajo flujo, si el paciente está que respira muy rápido, lo mezcla el oxígeno que sale del galón con lo del aire y no sabes cuánto le pones. Entonces tú tienes un paciente con insuficiencia respiratoria, no le pongas algo de bajo flujo, pues tienes que ver eso. ¿Ya? Tú tienes un paciente que tienes que ponerle sonda nasogástrica, muchos problemas en la nariz, difícil que uses cánula nasal, ¿no? O fracturas faciales. Tú tienes un paciente con traqueostomía, tienes que usar ahí unos tubos en T para traqueostomía. Entonces, hay que saber qué dispositivo del paciente, ¿ok?
Estrategias. No es solo darle oxígeno. Si el paciente tiene oxígeno, pero su corazón no funciona, de nada sirve, entonces tienes que darle inotrópicos. Luego, el paciente tiene oxígeno, tiene inotrópicos, pero tiene una hemoglobina 4, de nada sirve, tienes que transfundir para transportar. ¿Ya? Y hay algunas ayudas que vas a tener. Por ejemplo, en el COVID, cuando usan cánula nasal de alto flujo, o sea, cuando están usando alto flujo en el hospital, la pronación ayuda. Entonces hay estrategias que te ayudan, ¿ok? Tienes que saber qué dispositivo hay que usar y eso vamos a hablar. Y cuando es lo normal, ya, se utiliza si es en menos de, si el EPOC tiene menos 88%, cualquier retenedor de CO2. ¿Quiénes retienen CO2? No es solo el EPOC, ¿ah? Los que tienen bronquiectasias. Ya algunos cuadros de fibrosis pulmonar que están haciendo problemas bronquiales también. Los que tienen hipercoliosis severa, obesidad mórbida, síndrome de apnea obstructiva del sueño, ya la espondilitis anquilosante por la fibrosis que hace la caña de bambú y todo, ellos tienen retención de CO2 crónica. En ellos solo le pones oxígeno si satura menos 88. En el resto, si satura menos 92, se pone oxígeno. Y si está en emergencia, si satura menor o igual a 94. Y tiene contraindicaciones y efectos adversos, ¿ok? Entonces, miren, cuando tú vas a colocar oxígeno, tienes que tener varias cosas. En primer lugar, hay balones grandes y pequeños. Los pequeños, yo te recomiendo que donde tú trabajes y vas a transportar un paciente, siempre tengas un pequeño. Que imagínate que tienes un paciente y a veces la gente piensa que el oxígeno es solo cuando es un problema pulmonar. No. Los pacientes que están chocados hay que ponerle oxígeno. Por ejemplo, tienes una gestante con una hemorragia, ponle oxígeno. Tienes un politraumatizado, ponle oxígeno. Todos estos pacientes necesitan oxígeno, entonces si está lejos el accidente, tienes que ir con tu balón, no vas a llevar este balón que pesa demasiados kilos, tienes que tener los pequeños, ¿ya? Pero acá hay en estos balones pequeños es que son los portátiles, hay dos, uno que es el balón y otro es el concentrador. Ya el balón dura menos que el concentrador, pero te da más flujo. En cambio, el concentrador da menos, ya para que sepan. Nosotros acá vamos a tener el concentrador de oxígeno, los accesorios, ¿no? Como el manómetro que ves cuánto flujo, pero acá sí quiero decirles algo. Acá tú puedes poner, si quieres le abres toda la llave, pero no sirve si no depende del dispositivo. Por ejemplo, si yo tengo una cánula nasal de esas bigoteras, yo nomás puedo abrir acá hasta 5 o 6 litros. Doc, yo le abro 10 para que tenga más, Doc. De nada sirve. Es peor, porque tu cánula binasal está hecha no tiene una bolsa reservoria, así que está hecho para solo 5 a 6 litros poder ingresar. Si tú le pones más, lo único que vas a hacer es empeorar la situación del paciente, no lo vas a oxigenar más. Por ejemplo, la máscara facial, hasta 8 litros. No puedes poner más. Y así. No depende de acá. Acá en la rueda puedes poner todo, ¿ah? Pero depende del dispositivo. ¿Sí? El flujómetro, el manómetro, y hay que humidificar el oxígeno y calentar de ser posible en la